Bueno, les decía que estuve trabajando sobre el PowerPoint y mejoré una cosilla que no me terminó de gustar del otro día. Ya sé que es un cambio muy brusco, pero bueno, hay que acostumbrarse a hacer estos cambios, ¿no? Vamos a hacerlo así un poco lentamente. Vale, ¿desde dónde necesitas el repaso, Sara? Me imagino que hay mucha gente que necesita repaso. Vale, normal, porque yo les dije que era muy interesante lo de Marx, pero que tenía una parte, que es esta parte, era la que les avisaba, que es técnica, que presenta cierta dificultad. Una vez que lo manejas no hay problema, no pasa nada, ¿vale? Pero hay que manejarla, ¿vale? Tenéis que repasar. Yo les diría que se hicieran unas fichitas. Como no me dijeron nada más de si les valía lo de flashcards y eso, pues no hice más, porque trabajar si no les vale no sirve, ¿no? Hay que centrarse en lo que vale, que era lo que les decía yo, ¿no? Si no, pues es descorazonador, ¿no? Entonces nos centramos en lo que vale. Hay que tener claro lo que es un valor de cambio, un valor de uso, lo que es la plusvalía, cómo se genera, qué significa todas estas cosas, porque son instrumentos que él tiene, recordarlo, que sirven para esto, ¿no? Son instrumentos que él tiene para poder desentrañar qué es lo que está pasando en el sistema capitalista, qué nos está pasando, ¿vale? En el sistema capitalista. Entonces, dígame más o menos desde dónde. Yo me imagino que es aquí donde empiezan realmente los problemas. Creo que en lo anterior no, creo que lo entendieron, sino que el problema está en la mercancía y en qué valores hay y en la teoría de valor trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de valores encontramos en la mercancía, ¿no? Es obvio que nosotros, yo no sé si, a ver, yo no lo comenté porque entiendo que ustedes esto lo manejan, ¿no? Pero quizás precisamente porque están metidos dentro de esto no lo manejan. Nosotros cuando vamos a un súper compramos mercancías, ¿vale? Si ustedes ahora se meten en Wallapop, lo que están vendiendo son mercancías, ¿vale? No son cosas, son mercancías, ¿no? Entonces, algo diferente es que ustedes no lo hayan hecho, o sí, pueden hacer algo ustedes mismos e intentar venderlo, que normalmente es, hasta donde sé, yo no lo tengo, es algo para vender de segunda mano, y etcétera, ¿no? Pero realmente lo que se produce en una fábrica es mercancía. Y lo que él va a encontrar es que, acordaros, los obreros, las obreras, nos convertimos en mercancía también, nuestro trabajo también, ¿no? Esa es la idea. Entonces me imagino que es ahí donde empezáis a tener el problema, ¿no? En la mercancía. Entonces la idea quizás, bueno, ustedes no sé por qué funcionan mejor y eso es algo que deberían tener en cuenta, que funcionan mejor así. Y por tanto deberían usar ese tipo de cosas. A ver, esperar. Voy a ir a abrir la tabletita mágica. A ver si así. Acordaros que cuando estoy a con mitad de pantalla, espera, ya sé qué pasa. Cuando estoy a mitad de pantalla, bueno, a ver, ahí, este es mejor. Es un poquito más difícil escribir, ¿vale? Vale, nosotros lo que tenemos es que estamos mirando la alienación, no se olviden de eso. Ay, perdonad, que aquí. Si supierais dónde estoy escribiendo, quedaríais alucinadas. Estamos mirando la alienación, no pierdan eso de vista. ¿Cómo surge la alienación? ¿En qué consiste?
¿vale? Por eso yo siempre les pongo esto aquí, porque tiendo a perderme. Yo misma tiendo a perderme. Nosotros aquí habíamos mirado un texto, otro texto, pero de donde veníamos era de aquí, de haber definido, nosotros habíamos, fijaros, definido lo que era la alienación y habíamos hablado de los tipos de alienación. No se pierdan en estas cosas, ¿vale? Ya tienen edad para ir siguiendo los hilos y si no, ir mirando atrás. No es nada malo ni nada raro. Nosotros en filosofía estamos muy acostumbrados a ir para atrás, para adelante, sabemos que es lo normal, ¿no? Entonces, fijaros que cuando lo definimos, dijimos que era la alienación del ser humano en el trabajo, ¿no? Aquí. Empezamos en el trabajo. Que Marx estaba estudiando y vio que era aquí, en el trabajo. Entonces, en el trabajo, y nosotros sabemos que esto es en el modo, él lo está estudiando, ay, perdonad que toqué un botón del lápiz, en el modo de producción capitalista. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar esto. ¿Qué pasa en el modo de producción capitalista, no? O sea, cómo surge la alienación en el modo de producción capitalista. Estudiando esto, nosotros vimos, perdón, que iba a ser muy importante toda la generación, si lo recordáis, de la plusvalía, ¿no? Incluso cuando llegamos aquí, os acordáis que estuvimos viendo este problema, ¿no? En este texto. Entonces llegamos aquí y empezamos a ver el problema de que, esperar porque tengo que buscar aquí, se da en el trabajo y yo voy a poner para resumir, porque esto es para acordarme yo, no se olviden de que esto son cositas nuestras, ¿no? Le da por la apropiación, no solo por eso, pero es para entendernos nosotros, de la plusvalía por el capitalista. De la plusvalía que ya sabemos quién produce, ¿no? ¿Quién produce la plusvalía? Que produce el proletario. Bueno, ¿y el proletario qué produce? En ese modo de producción capitalista, mercancías. Cuando está en una fábrica, produce mercancías. Por eso nosotros tenemos que analizar qué pasa con las mercancías, qué tipo de valor hay en ellas y qué es lo que está sucediendo para que se pueda apropiar de la plusvalía, no quedarse con su sueldo, ¿no? El obrero y sí pueda apropiarse el capitalista, es eso simplemente. Entonces vamos a repasar eso aquí con la tableta, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí, vamos a mirar aquí, es tan pequeñito, pero lo podéis seguir por vuestros apuntes. Esperad que voy a hacer más espacio en la mesa. La mercancía, fijaros, lo que va a decir Marx, mirad qué importante, que es como una especie de enigma, de fetiche. Nosotros lo tenemos ahí. ¿Qué hay ahí adentro? ¿No? Tenemos que desenmascarar, porque es como una especie de algo que va a contener todo esto, es el resultado, el producto final, y ahí adentro como que está todo y lleva precisamente implícito todo este tipo de cosas y no sabemos qué está pasando. Entonces, realmente lo que está diciendo él es, fijaros, que es, por un lado, un enigma, un fetiche, acordaros, un enigma, un fetiche, un enigma a desenmascarar. Por lo tanto, él dice, ojo, hay que analizarlo en profundidad y te lo define. Te dice que la mercancía es un producto intercambiable por otro, claro, ¿no? En el mercado. ¿Vale? Entonces te dice que la mercancía tiene valor, tiene
tiene valor, o sea, tú vas y lo compras, a ti te pagan cuando estás produciendo mercancías, por ejemplo, cuando en Citroën están produciendo coches, o da igual, en el polígono del Tambre están produciendo algo, ¿no? Entre todas las casas que hay, yo que sé, creo que está la Donus, o bueno, da igual, no importa, no sé qué hay, ¿vale? Ahora no me acuerdo, y he ido varias veces al polígono del Tambre, muchas veces. Pero no importa, tú estás produciendo algo y a ti te pagan por ese algo que produces, y tú pagas cuando compras ese algo que otras personas han fabricado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es eso. Cuando dices que tiene un valor, ¿qué estás queriendo decir? En un primer momento, cuando él se puso a estudiar todo eso, vio que había una distinción que era la distinción clásica, ¿no? Distinción clásica. Era que las mercancías tenían valor de uso y valor de cambio. Esta era la clásica, ¿no? La de toda la vida, ¿no? El valor de uso es la utilidad específica, o sea, el valor de uso te lo da, ¿no? Te lo da la utilidad específica, concreta, ¿no? Que hay en un determinado momento, en un determinado lugar, de un producto. Eso lo vimos, por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, lo que pasó con guantes, con mascarillas, con gel hidroalcohólico, todas estas cosas, o como se llame, ¿no? Hidrogel o yo qué sé, que veíamos que o no había o costaban una barbaridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué en otros momentos no? Si había, no costaban especialmente, tú ibas al súper, comprabas los guantes sin problema, y ahora no. ¿Qué pasaba? O si los encontrabas mucho más caros. ¿Qué había pasado? Claro, valor de uso en este momento concreto había aumentado, se le estaba dando más valor, ¿vale? Y otro es el valor de cambio. El valor de uso, perdona porque ahora tengo el lápiz como ratón, el valor de uso entonces tiene que ver con una utilidad específica por una necesidad. O sea, tiene que ver el valor de uso con una utilidad específica y tiene que ver con una necesidad. Ay, esto está mal, no lo vais a poder leer. Específica y una necesidad. Específica también, las necesidades son específicas, concretas. El valor de cambio es una proporción, es una cuestión cuantitativa, ¿no? En el que el producto, un determinado producto X, puede cambiarse por otra mercancía Y o por dinero. Es una relación cuantitativa, ¿no? No tiene que ver exactamente con algo concreto, es una relación cuantitativa. Y ahí lo tenéis, es la proporción. Proporción en que un producto X puede, si no, no lo vais a leer, puede, ahí lo tenéis, ¿no? Cambiarse por otra mercadería. Imaginaros, vosotros agarráis y decís, bueno, sin mediar dinero, sin que haya por el medio dinero, decís, bueno, te cambio mi boli, no sé, este boli, espera, te cambio, ahora no me acuerdo cómo es, pero te cambio este boli por 3 o 4 Bics de esos normales. Pues puede ser que cuadre más o menos, ¿no? Porque los Bics normales, estos que tienen la tapita, ¿no? El Bic cristal y tal, pues 3 o 4 deben valer como uno de estos, ¿no? Entonces dice, bueno, pues me sirve, ya está. Bien, se acabó. Por otra mercancía u otras mercancías o por la mercancía también, esa mercancía por dinero. Ya está.
¿vale? Entonces, hasta ahí, cuando decíamos la forma fenoménica de un contenido diferente, fijaros, la idea es que lo de fenoménico siempre, si recordáis a Kant, es que se ve, que aparece, tú lo estás viendo, ¿no? El valor de cambio, a ver, esto es para nosotros, ¿no? Es algo que se ve, que se manifiesta, si queréis, que se manifiesta, es, acordaros, fenoménico. Esta es la distinción clásica. A mayores, más. Marx, ¿qué hace? La distinción de, ahí lo tenéis, valor, lo pongo grande, que hace una distinción entre aquí. ¿Veis? Entre valor de cambio y valor. ¿Veis que ahora lo configure de otra manera? Porque me da la gana. Porque yo cuando estoy estudiando configuro como me da la gana a mí. No como le da la gana a la profesora. Y fijaros, la profesora soy la misma persona, la que hizo esto de aquí y la que hace esto de aquí. Pero ahora me da la gana de hacerlo así y ya está. Entonces digo que es una tercera cosa invisible. Mirad, ¿qué teníamos aquí? Que esto es algo que se manifiesta. Es fenoménico, ya de por sí se ve el valor de cambio, ¿no? En cambio, el valor es invisible. Por lo tanto, veis que es diferente, era ese versus, ¿os acordáis que se me había movido cuando cambié unas cosas, ¿no? Es algo invisible que hay en común entre las mercancías intercambiables. Es algo intercambiadas, estoy mirando dónde está lo de intercambiado, es algo invisible entre las mercancías intercambiadas. Entre las dos cosas, ¿no? ¿Vale? Vamos a ponerlo fácil, entre dos cosas. Realmente lo que es, como vosotros ya sabéis esto porque tenéis ya una cultura filosófica, bien, sabéis que entender esto, ese entre, ¿vale? Que hay y que no se ve, ¿vale? Es, fijaros, es un valor, porque estamos hablando de valor, ¿no? Un valor potencial, intrínseco, potencial, ¿vale? Intrínseco, potencial, y no viene de fuera, es interno, ¿vale? Intrínseco, que se manifiesta, ahora viene así, es potencial, o sea, que se actualiza, en términos aristotélicos sería así, ¿no? Pero vamos a respetar a Marx, que se manifiesta, o sea, aquí lo tenéis, que se manifiesta, que se hace visible, mientras tanto permanece en potencia, ¿no? Que se manifiesta cuando, en qué momento, siempre permanece ahí escondido, agochado, diríamos, ¿no? Dormido, no, se despierta cuando se despierta, se manifiesta a través del cambio, del intercambio, os lo voy a poner así para que os quede todo con la misma terminología, cuando llega al mercado. ¿Veis? Esto es lo que os digo yo que hagáis vosotros. No importa en qué orden lo puse yo, importa en qué orden, perdonad, lo de que me pica la nariz, os llega a vosotros, cuando llega al mercado. ¿Sí? Y esto es lo distinto, esto es lo nuevo, ¿vale? Esto es lo nuevo, esto es nuevo. Entonces, cuando él pasa, nosotros pasamos de aquí a la teoría, a la teoría de valor trabajo, desde luego, no solo vamos a tener que contemplar los mecanismos, ahora voy con ustedes, ¿vale? Por si necesitáis algo.
por si necesitan algo. No solo vamos a tener que mirar valor de uso, valor de cambio, sino que vamos a tener que tener en cuenta también lo que es el valor. Sí, esperar que ahora, a ver si queréis algo. Entiendo que no. Vuelvo aquí y me voy a la teoría del valor trabajo. Entonces, nosotros, si recordáis, mirad, trabajo, valor, aquí tenemos todo el tema del valor de las mercancías, ¿lo veis? Del valor de las mercancías, lo estáis viendo, ¿no? Valor de las mercancías. Esperar que me voy a ir a buscar otro color, si no, no se ve. Y el trabajo, mirad, ¿dónde se daba la alienación y la explotación en el trabajo? El trabajo produce mercancías que tienen un valor, entonces por eso nosotros tenemos que mirar esto para poder entender la alienación, lo que nos está pasando, lo que le pasa a la gente. ¿De acuerdo? Ay, no, tengo que volver al negro. Entonces, cuando nosotros entramos en la teoría del valor trabajo, vemos que él utilizó esa teoría para ¿qué? Fijaros, para desenmascarar otra vez la palabra desenmascarar. Desenmascarar la explotación capitalista. Porque él realmente el capitalismo, el sistema, el modo de producción capitalista lo que produce son mercancías. ¿Os acordáis, no? Yo les decía, lo que produce es mercancías. Entonces él utiliza esta teoría para desenmascarar precisamente la explotación. ¿Veis? Yo os hice esto aquí para no necesitar, yo no lo necesito. No sé si vosotros lo necesitáis, lo tenéis que poner, ¿no? Desenmascarar la explotación capitalista que se da en el trabajo. El trabajo produce, al producir mercancías, plusvalía, yo os lo voy avisando, y la plusvalía, ¿de quién se apodera? De la plusvalía, ¿quién era? ¿Quién se apodera, perdón? De la plusvalía, ¿quién es? Pues el capitalista, enriqueciéndose él y empobreciendo al proletario. Entonces, el trabajo, fijaros cómo ahora lo puede decir de otra manera, el trabajo es valor que crea valor. Y tú dices, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, pues ahora lo vamos a ver, porque visto así, bueno, tú ya sabes que se está refiriendo a esto. No, si no te diría, es valor de uso que crea valor, es valor de cambio que crea valor de uso, es valor de no sé qué que crea no sé cuál. No, te dice, es valor que crea valor. ¿Y qué era valor? Es algo invisible que en principio no se manifiesta hasta que la mercancía no entra en el mercado. Acordaros, es un valor potencial, es algo, fijaros, ¿os acordáis? Un tercer elemento, ¿vale? Que está entre las dos mercancías o las mercancías y el dinero, ¿no? Que está como durmiente, como en potencia, hasta que se despierta, digamos, ¿no? Se muestra, se vuelve fenoménico, ¿no? Cuando entra en el mercado. Mientras tanto, mientras entra, no está en el mercado, está ahí. El valor no se ve. Entonces, es valor que crea valor. ¿Qué quiere decir eso? Pero que en sí mismo no tiene valor, porque algo que no es producto del trabajo no tiene valor, aunque sí tenga valor de uso, ¿no? Lo que yo les decía ahora va a venir aquí, ¿vale? Lo leemos, ¿para qué? Porque parece como un trabalenguas esto, ¿no? Por lo menos eso me pareció a mí la primera vez que lo leí y después fui estudiando y dije, ah, claro, tiene razón, ¿no? Pero la manera más cortita de decirlo es esto, ¿no? El trabajo incorporado en el producto, el trabajo que tú incorporas en el producto, cuando embotellas agua, no es igual el agua, por ejemplo, que sale de un manantial, no, ni siquiera, no piensen en un manantial, piensen en un manantial absolutamente natural, no en uno que ha sido conducido a través de una cañería ni nada, sino un manantial que brota así de una roca, o sea, no hay ninguna intervención humana, y tú tomas agua de ahí. Sería completamente diferente al que alguien se desplazase hasta allí, supiese, imaginaros que supiese hacer botellas de cristal,
hiciese la botella, se desplazase hasta allí, llenase la botella de esa agua y luego la pusiese a la venta, te la llevase hasta tu casa, etcétera, etcétera. Ahí habría trabajo. Y si esa persona trabaja para otra persona, ¿qué se queda con la ganancia de ese trabajo? Ya entramos en otra dimensión. No sé si lo veis, es completamente diferente que tú bebas esa agua porque tienes sed en ese momento, lo necesitas, tiene un valor de uso para ti, ¿vale? A que, por ejemplo, tú seas una emprendedora y hagas eso, perdón, y hagas eso, ¿vale? A que tú trabajes para darle ganancia a otra persona. Y lo que se está cogiendo al final es el agua. Pero estamos en situaciones diferentes. Por eso yo les decía que aquí es donde entra ese tiempo, ese concepto, perdón. Trabajo incorporado en el producto. Cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando del trabajo incorporado en el producto, que es un tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía, ¿vale? Y el trabajo, cuando él habla, ¿no?, del trabajo, está hablando de un trabajo que tiene una naturaleza dual. Trabajo concreto, que crea el valor de uso, y el trabajo general abstracto, que crea el valor. Entonces, el valor es el tiempo de trabajo. Ahora vamos a empezar por abajo. El valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía y en él se funda el precio. Entonces, vamos a empezar por aquí, porque si no lo tienen claro, vamos a darle la vuelta a los apuntes, ¿no? Es valor que crea valor. ¿Y qué es valor? El valor es tiempo de trabajo, porque estamos viendo la teoría valor-trabajo, ¿no? Entonces, vamos a limpiar y después, para quedarnos con lo que necesitamos y después ponemos el resto. Tiempo de trabajo socialmente. Y vamos a aclarar eso luego, ¿no? Necesario para producir una mercancía. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de que vas por el monte, te encuentras un manantial natural. El agua que estás bebiendo, ese manantial, no es una mercancía. No sé si lo entendéis. Esto sí es una mercancía. Es agua, ¿no? Pero esto sí es una mercancía. El agua de ese manantial totalmente natural no es una mercancía. ¿Por qué? Porque esa agua que tú bebes en el manantial no tiene un trabajo incorporado en el producto. Al no tener trabajo incorporado en el producto, no tiene este valor que es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía. ¿Qué es el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía? ¿Visteis lo que hago, no? Me voy a lo que necesito, lo reordeno yo a mi manera y lo que haga la profesora con su orden, pues es lo que ella considera necesario, no lo que yo considero necesario. Es un trabajo indiferenciado en el sentido que es el gasto de la fuerza de trabajo que se toma como medio social en una determinada sociedad. Entonces, ¿qué es esto realmente? A mí que me interesa, ¿qué es el gasto? El gasto de la fuerza de trabajo que se toma como media social en determinada sociedad. Y vosotros diréis, ¿qué quiere decir esto? Hombre, a ver, producir esta botella de agua aquí no es igual que producir esta botella de agua en una sociedad que no es industrializada. Ni producir esta botella de agua aquí es igual que producir esta botella de agua aquí hace 40 años, en una sociedad determinada. ¿Vale?
costaba muchísimo más aquí hace 40 años. De hecho, cuando yo llegué a España, en Uruguay tampoco lo había, ¿eh? Cuando yo llegué a España, yo creo que no se vendía agua así. Sí, latas de Coca-Cola, de cerveza, etcétera. Yo no recuerdo agua embotellada, por ejemplo. No tengo eso en la cabeza. Creo que al poco tiempo se empezó a vender agua embotellada. Tomabas agua del grifo y arreán, ¿no? Tengo esa noción. ¿Mm? Entonces, fijaros, la idea es, por lo tanto, que en el valor, en ese valor, en este valor que es tiempo de trabajo socialmente necesario, es en el que se funda el precio. ¿Vale? A ver. No, empiezo por Sara. Sí, hay otras cosas que aquí no se, de las que no se habla porque no se puede profundizar hasta ahí. Además, no podemos mirar tampoco a los liberales ni todo. Pero intervienen otras cosas, ¿no? Como por ejemplo lo que yo les decía, la ley de oferta-demanda, todo este tipo de cosas. Em, Fijaros lo que yo les estaba diciendo con lo del valor de uso, ¿no? Donde afecta muchísimo la ley de oferta y demanda. No estoy hablando de Marx como algo que es propio de Marx, sino algo que es propio del mercado, ¿no? Si hay mucha demanda para un producto que se necesita específicamente para algo, normalmente el producto aumenta de precio, por ejemplo, ¿no? No es algo fijo, estable, ¿no? Lo que sí vendría a ser fijo respecto a una determinada sociedad en ese momento, ¿vale? Producido en ese momento y respecto a esa sociedad, porque es el valor, porque es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía en esa sociedad. Entonces ahí sí sería fijo, pero recordar que es potencial. O sea, realmente solo sale a la luz cuando entra en el mercado. Y en el mercado no solo está el valor de cambio y el valor de uso. Y el valor de cambio es un valor cuantitativo. O sea, es por lo que se llama valor de cambio porque es simplemente eso, por lo que puedes cambiar tú esto. ¿Por qué puedes cambiar tú esto? ¿Por cuánto dinero o por cuántas cosas de estas? Nada más, pues se llama valor de cambio. Punto. Es algo que se ve. ¿Vale? Y el valor de uso viene marcado por lo que la necesidad, ¿no? específica de un determinado momento, por lo que y eso tiene que ver con la sociedad en general o tu situación en particular o la situación del mercado en concreto, etcétera, ¿no? Porque no se consigue material sanitario en este momento después a nivel general o si se consigue a un precio muy disparatado, etcétera. Bueno, porque están concurriendo muchos compradores en un mercado que es limitado, que tiene una producción limitada, etcétera, porque se reconvierten determinadas fábricas en este momento que estaban produciendo algo a producir otra cosa que sí sirve, que su producto no tiene salida en este momento y sí tiene salida si es un producto sanitario. Pues, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado, ¿no? está necesitando esos productos y al necesitar esos productos, pues lo que tiene, fijaros, lo que es algo que vamos a hablar después, por eso tengo esta foto aquí, por eso reconocía, ¿no? Si estaba bien o mal el PowerPoint. Yo puedo poner mis medios de producción a funcionar o no según lo que me está pidiendo el mercado y puedo, de ahí vienen lo de los ERTES y todo lo demás, puedo utilizar la fuerza de trabajo del proletariado si en una sociedad específica y en un mercado específico, que es el mercado es cambiante, puedo producir cosas que tengan salida, que se vendan, ¿no? Entonces, fijaros que hay trabajo concreto que crea el valor de uso, ¿vale? Pero también hay trabajo general abstracto, que es el que crea el valor.
el valor, aquí lo tenéis, ¿no? Y que es algo que se despierta únicamente al llegar al mercado y que es cambiante. Eso sí es cambiante. Nosotros vemos cómo van cambiando, de hecho cambian los precios, ¿no? O sea, cuestan lo mismo, también cambian los productos, pero el mismo producto, fijaros, es llamativo como un coche cuando tú lo compras, tú vas y lo compras ahora y por el mero hecho de comprarlo, ya se desvaloriza. Preguntad si no en casa. O sea, tú lo compras ahora el coche, pagas por él 15.000 euros o 10.000 euros y no sé cuál es la tasa de desvalorización, pero no sé si lo quieres vender luego y por el mero hecho de haber sido comprado ya vale, no sé, 2.000 o 3.000 euros menos. No sé, de repente estoy diciendo una barbaridad, pero desde luego no 500 euros menos, ¿eh? Aquí, por el mero hecho de ser comprado. Entonces, claro, lo del mercado es una cosa, digamos, muy compleja, ¿no? Y quién se queda con esas ganancias, etcétera. Entonces, si ahora nos vamos aquí, y de momento dejamos, esperar que paso al rato, esperar que me acomodo aquí. Me decís luego si necesitamos abrir otro de estos. Esperar, lo voy a guardar como teoría de mercancías y teoría del valor trabajo, si os parece. Que era mercancías y teoría de valor trabajo. Que si no, fácilmente lo voy a guardar aquí. Marx. Así os acordáis también. Que era mercancías, teoría, valor, trabajo. Lo voy a hacer en este formato. Este es mejor. Ahora vamos a revisar aquí, esto de aquí, ¿vale? Y en realidad lo que fui a hacer más grande fue esto de aquí. El repasillo rápido de esto es, volvemos al tema de la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Qué es la fuerza de trabajo entonces? Es un conjunto de facultades que pone en movimiento, se pone en movimiento cuando se produce una mercancía. Eso está fácil, ¿no? Porque os acordáis que diferenciando esta agua, ¿no? Del agua del manantial, en el agua del manantial no hay fuerza de trabajo, no hay mercancía entonces, ¿no? Al no haber fuerza de trabajo, que embotelle, que cree la botella, etcétera, todo lo demás. En el sistema capitalista, la idea es que el capitalista, que es propietario de los medios de producción, o sea, propietario de qué? De la máquina que embotella, de los medios para qué, para conseguir ¿cómo se llama? Crédito para mantener, por ejemplo, un sistema de reparto, todo lo demás, ¿no? Que no es simplemente decir, bueno, yo agarro en botello, vendo, me pagan, no, tienes que tener también un colchón ahí de dinero para estar moviendo dinero precisamente, ¿no? Ese es el tema, porque capital es dinero, ¿m? De un lado para otro y que luego te quede a ti y pagues y te puedas quedar con la plusvalía, etcétera, ¿no? Y el obrero, ¿os acordáis? Poníamos libre entrecomillado, que vende su trabajo. El tema es que se necesitan los dos, porque el capitalista sin el obrero, sin el proletariado, no puede hacer nada, porque realmente el capitalista no es el quien trabaja y por lo tanto no es el quien produce la plusvalía, ¿vale? No es el que trabaja directamente con las cosas, ¿no? Y el obrero necesita al capitalista en el modo de producción capitalista, necesita al capitalista porque sin el capitalista no tiene donde trabajar, no tiene donde ocupar su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, el precio de la fuerza de trabajo es el salario, ¿vale? De la fuerza de trabajo, no del trabajo. ¿El trabajo qué era? Valor, que crea valor. Una cosa es fuerza de trabajo y otra trabajo, ¿vale?
cuando Marx le llama trabajo, esto son cuestiones conceptuales. Cuando Marx dice trabajo, quiere decir valor, que crea valor. Y cuando quiere decir fuerza de trabajo, ¿vale? Dice fuerza de trabajo, no trabajo, y fuerza de trabajo es el conjunto de facultades físicas y mentales que pone en movimiento, ¿no?, a alguien cuando produce una mercancía. Entonces, el precio de la fuerza de trabajo es el salario. Y la fuerza de trabajo es la fuerza que el trabajador libre entrecomillado, realmente se ve forzado a vender. Es libre ¿por qué? Porque parece libre. Parece libre en cuanto que está desvinculado de las ataduras feudales de la tierra. Vosotros esto lo habréis estudiado, ¿no?, en historia. Aquí en España además el feudalismo está, especialmente en Galicia, ¿no?, que no estabas atado a la tierra, sino que podías vender tu trabajo a quien quisieras, y libre en el sentido de que no tenía medios de producción, ¿no? En realidad, va a terminar diciendo Marx, solo es libre para elegir al final a quién lo va a explotar, porque permanece totalmente encadenado al capital. En tanto que nosotros estamos en un modo de producción capitalista, el proletario, el obrero, permanece encadenado al capital, ¿vale? Entonces, acordaros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que tenemos que diferenciar trabajo de fuerza de trabajo, saber qué es un salario y cómo nosotros mediante el salario, que es lo que recibimos porque nos vemos o entre la muerte por inanición o nos vemos obligados a vender nuestro trabajo, nuestra fuerza de trabajo, perdón, lo siento, nuestra fuerza de trabajo, ¿vale? A priori parece que tenemos la opción de a quién se lo vendemos. Bueno, hoy por hoy, tal como está el mercado de trabajo, no es tan así. Voy a veros, a ver si queréis algo. Vale. Entonces, lo que os hice un poco más grande, voy a poner esto aquí. Lo que os hice un pelín más grande, bueno, un pelín más grande, simplemente que lo expliqué de otra manera. Agregué unas líneas más, ¿eh? Nada más, fue esto de aquí. Porque os puse esto de aquí, que están los apuntes. Y que bueno, lo dejé y después dije, esto no lo van a entender. Bueno, entonces decíamos que el trabajo comprado por el capitalista crea un valor más grande que el pagado. Esto yo creo que no hay problema, que es un excedente. ¿Y qué va a ser la plusvalía? ¿Vale? Esa plusvalía de la que se apodera el capitalista, que es, ¿qué tenemos entonces en el trabajo? Trabajo es un tiempo de trabajo necesario más un tiempo de plus trabajo, y el tiempo de plus trabajo se apodera el capitalista. El plusvalor o la plusvalía es el origen de la ganancia capitalista, y ese es el secreto de la explotación. Ahí desenmascaramos que en la mercancía, cuando se produce la mercancía, no solo está digamos, el valor de tal manera, el valor de uso, el valor de cambio, el valor de tal manera que tú produces valor y se te paga por el valor que produces, ¿no?, sino que hay un plusvalor. Entonces este plusvalor se origina, ¿vale?, precisamente la explotación. Cuando se está haciendo mercancía, se está originando plusvalor en el mercado capitalista, ¿entendéis?, ¿no?, en el modo de producción capitalista. El mercado solo revela el plusvalor, el mercado no produce el plusvalor, solo lo revela. ¿Os acordáis de lo que hablábamos del valor? Que el valor era como un tercer elemento, digamos, que no se despertaba, estaba como en potencia, ¿no?, y no se despertaba hasta que entraba en el mercado la mercancía, ¿no? Y entonces tenemos una plusvalía absoluta, una plusvalía relativa. Esto sí que no es difícil de entender, ¿no? El plusvalor absoluto, la plusvalía absoluta, se da simplemente por la prolongación de la jornada de trabajo. O sea, si tu mercancía cuando sale a mercado, ¿no?, digamos, vale 10 y tú con 6 horas de trabajo ya está, ya hiciste esos 10
euros o 10 pesos, no me importa, y estás trabajando 2 euros, está claro que esos 2 euros, 12 horas, perdón, ¿no? Esas horas, perdón, estás trabajando 6 horas, estaba confundiendo días, empiezo de nuevo. Si tú estás trabajando 6 horas, por ejemplo, o 8 horas, no importa, 6 horas vamos a poner, y el producto vale 10. En vez de trabajar 6, trabajas 8 y el producto sigue valiendo 10, está claro que estás produciendo más producto, ¿no? Y esas 2 horas de más las estás trabajando para el capitalista, no para ti, porque con 6 horas es suficiente para que te paguen ya, ¿no? Con los 10 que ya hiciste, que te paguen. ¿Cuál es la diferencia con la plusvalía relativa? Que realmente no viene por la prolongación de la jornada de trabajo, sino viene por la reducción de tiempo de trabajo necesario. ¿Y eso cómo se puede lograr? Bueno, pues eso se vio, por favor, ustedes lo estudiaron todo esto, ¿no? Como la revolución industrial no fue simplemente una revolución, digamos, que creó el proletariado porque se necesitó fuerza de mano, madre mía, fuerza de trabajo barata, fuerza de obra barata que para manejar las máquinas, etcétera, ¿no? Sino que además se necesitó una reorganización del trabajo, que es lo que tenéis aquí, por la reducción del tiempo de trabajo necesario debido al rendimiento en el trabajo, como se rinde más en el trabajo debido a la maquinaria, debido a pensar, por ejemplo, cómo se organiza todo en las líneas de trabajo, ¿no? Eso hace que se rinda muchísimo más, ¿no? Entonces, realmente, fijaros, el plusvalor solo puede crearlo la fuerza de trabajo, que es el capital variable, ¿vale? Después vamos a ver un poquito más adelante en su lugar, vais a tener lo que es el capital constante, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a tener algo que va a analizar él. Recordad que él está analizando, él es un economista también, ¿no? Va a estudiar lo que era la economía mercantil simple, cuando él veía que antes de que fuera la economía capitalista, ¿no? O sea, antes de que realmente hiciera la irrupción toda la revolución industrial. Para ahí hay un punto importante porque se va a necesitar mucho capital ahí, ¿no? Y el papel de los bancos va a ser muy importante, etcétera, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es la economía mercantil simple y la economía capitalista, que es la que él va a estar analizando de su momento, recordad, ¿no? La economía mercantil simple, el movimiento es el siguiente: mercancía, tú tienes la mercancía, tienes el dinero y con ese dinero, ¿vale? Tienes otra vez mercancía y ese es el flujo. El flujo es de esa manera, MD, 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 ¿no? Entonces, fijaros, ahí lo tenemos. Es una economía mercantil, de mercado, muy simple, domina el valor de uso, ¿no? Más que nada lo que está marcando la pauta es la mercancía, no el dinero, sino la mercancía. En la economía capitalista lo que domina es el dinero, porque el dinero, y esto, bueno, a ver, nosotros tenemos una mentalidad de la clase dominante, ya lo veremos después, total. La gente lo que quiere es dinero. ¿Para qué? No importa, quiere dinero. Porque el dinero es un fin en sí mismo. Después ya verás lo que hace. El dinero es un fin en sí mismo y la mercancía es un medio. Es un mero medio para conseguir ¿qué? Dinero, capital. Entonces realmente lo que va a predominar es el valor de cambio, porque realmente a ti lo que te interesa, ¿no? Si vamos al valor de cambio, vamos de nuevo al valor de cambio. Si vamos al valor de cambio, lo que interesa ahí es esa relación cuantitativa entre dos mercancías intercambiables. ¿Intercambiables por qué? O por otra mercancía, o en último término, ¿qué es lo que interesa? Por el dinero, ¿vale? Vamos de nuevo para aquí. Entonces, ahí. Ahora fijaros, ya no es mercancía, dinero, mercancía. Ahora es dinero, mercancía y dinero, pero fijaros, ahí con una apóstrofe, porque no es el primer dinero.
porque entonces tendríamos el mismo dinero. Si ponemos dinero, tendríamos el mismo dinero, ¿no? Porque el segundo dinero ya es el dinero con la plusvalía, es con la ganancia de la que se apropia el capitalista, lo tenéis aquí. Dinero, el flujo, es un flujo de capitales. A ver, esto os tiene que sonar, que es en realidad en lo que terminó derivando en nuestro capitalismo financiero, donde ya, a ver, digamos, se reveló totalmente, no reveló con V, se reveló totalmente lo que subyacía a todo esto, que lo que importa es el dinero, ¿no? Dinero, mercancía, dinero, dinero, mercancía, dinero original más plusvalía. Esa es la D con apóstrofe, ¿no? Por lo tanto, el fin último del capitalismo, del capital, es obtener dinero. Eso es lo realmente importante, ¿no? Eso fue lo que les añadí más que nada. El capital, entonces, va a ser un valor que se revaloriza continuamente. ¿Por qué? Porque aumenta indefinidamente. No, nunca, jamás le alcanza, pensadlo bien, con quedarse como está. Tiene que obtener ganancias y ganancias crecientes, ¿no? Ganancias crecientes a través de distintas metamorfosis, ¿no? Se va convirtiendo en mercancía, se va convirtiendo en valor, en plusvalor, en lo que sea. Da igual, no importa. Pero tiene que ganar y ganar más 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 y los precios tienen que subir y subir y subir y subir porque el capital tiene que revalorizarse continuamente, ese valor tiene que revalorizarse y por lo tanto producir más ganancia, más plusvalor. Es un sin parar constante, es un saco sin fondo. El capital no es una cosa, fijaros, ese es el problema, que no es una cosa. No es esto, el capital no es esto. Y nosotros lo estamos viendo ahora, clarísimamente. Más allá de abogar, yo les estoy mostrando, o sea, que si no tendría problema en hacerlo, pero ni siquiera estoy abogando por el tema de los problemas ambientales que tenemos o no, sino que lo estamos viendo. El capital es una relación social entre personas. No es simplemente saco, es que aquí no tengo, saco una moneda y les muestro la moneda, este es el capital. No, es una relación social entre personas. Era lo que yo les decía. ¿De dónde sacamos nosotros esas camisetas de 3 euros? Alguien está pagando por los euros que no pagamos nosotros. Es una relación social entre personas que están en otro lugar explotadas. Y fijaros que yo digo que pagamos, me incluyo. Los tenis que nos cuestan 100 y pico de euros, los cosen niños que ganan 1 euro al día. Los balones de fútbol, ¿vale? De estos de Adidas, de Puma, de yo qué sé, etcétera. Alguien está pagando y está pagando socialmente porque vive en condiciones miserables, etcétera, etcétera, ¿no? Es una relación social de entre personas, pero mediada por cosas. Aquí tienen lo del capital constante. ¿Qué es el capital constante? Los medios de producción. Vuelvo para atrás. ¿Qué es el capital? Ay, me olvidé de ponerlo en negrita. ¿Qué es el capital variable? La fuerza de trabajo. No entro en más en eso. Los de economía podrán decir mejor esto. Quiero decir, podrán utilizar lo que saben de economía. Fijaros, es la condición para la creación solo la condición para la creación del plusvalor. Porque realmente si tú no tienes capital, no tienes medios de producción, no puedes crear plusvalor para apoderarte de él, pero realmente tú no creas el plusvalor, ni los medios de producción crean el plusvalor. Solo se convierten en capital bajo determinadas condiciones, cuando realmente se dan las condiciones para que esos medios de producción produzcan y te puedan dar, ahora lo vais a ver, y te puedan dar ganancia. Realmente el capital, la cantidad de dinero, por ejemplo, vuelvo, que tiene Amancio Ortega o Bill Gates o no sé cómo se llama este de Facebook, vale, nunca me Marx, no sé qué, Zuckerberg, o yo qué sé. Es trabajo muerto. ¿En qué sentido es trabajo muerto? Es trabajo pasado del obrero, ¿no? Que se alimenta del trabajo vivo. ¿Por qué? Porque se tiene que revalorizarse continuamente, ¿vale? Y por lo tanto tiene que conseguir más, que es el trabajo actual del obrero. Entonces, fijaros, solo la fuerza de trabajo, el capital variable, aquí sí que os lo puse en negrita, solo el capital variable
puede, si hay capital constante en los medios de producción, puede crear plusvalor. Capital constante no, es la condición para crear plusvalor, pero solo la fuerza de trabajo puede crear plusvalor. Con la teoría del plusvalor, Marx lo que hace es desenmascarar las relaciones de explotación de una clase por otra. Y aquí os pongo una foto de nuestras ruas de Santiago en estos días de COVID. Todos estos negocios, que hay gente, a ver, que es autónoma, ¿no? Y trabaja para sí, pero hay otra gente, por ejemplo, estos son pequeños negocios. Tendría que haber mostrado otras cosas, como por ejemplo, pero esta fue la foto que me gustó. Podemos buscar ahora una foto de área central con grandes empresas, por ejemplo, ¿no? Que tienen ahí pues sus sucursales, ¿no? Primark, por ejemplo, que debe de tener acciones, no sé si está en bolsa Primark, ¿vale? Pero desde luego no debe de ser de 4 pelagatos, me imagino yo, ni Primark, ni Benetton, ni nada de eso. Ellos pueden tener el capital constante, pueden tener las tiendas, pueden tener los proveedores, pueden tener las fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? O los contactos para tener las fábricas, digamos, o las subcontratas en Filipinas, en Bangladesh, de donde sea, ¿no? Pero sin el trabajo vivo, al no permitirse por el problema del contagio que el trabajo, fijaros que la fuerza de trabajo y capital variable estuviera trabajando para crear valor, sin el trabajo vivo, que es el trabajo actual del obrero, el trabajo muerto, el capital, no puede producir, no puede revalorizarse continuamente, no puede crear ganancias. ¿Os dais cuenta? Así, de esta manera, podríamos sacar esto y poner una de ¿cómo se llama? El nuevo de área central, no, el que está cerca, a cancelas, ¿vale? No se produce. Tú puedes tener todos los medios de producción que quieras, pero sin la fuerza de trabajo, sin los obreros, no hay plusvalor. Y si no hay plusvalor, no hay ganancia. Y si no hay ganancia, el sistema capitalista se viene abajo. Creo que con esto lo podéis entender mejor, que fue con lo que, bueno, lo mejoré ahí, creo que lo mejoré, para que lo entendieran así de una manera un poco más desmenuzada y con algo de lo que está pasando en este momento. Quizás fuera mejor, más que ahí, que hay algunos en bares y en todo lo demás, sabéis que hay mucho autónomo, quizás fuera mejor simplemente buscar una foto de eso de las cancelas, ¿no? Que hay muchas franquicias, etcétera, ¿no? Y tenemos casas muy potentes, ¿no? También autónomos, ¿no? Pero casas muy potentes allí, ¿no? A ver, ¿hasta aquí lo entendisteis mejor? Porque ahora ya no nos falta mucho, ¿eh? Nos falta la segunda parte, que pienso que la vais a entender mejor, porque el problema está aquí. El problema, digamos, conceptual, aquel que yo les avisaba, bueno, va a haber ahí un problema conceptual, porque son herramientas muy finas. Claro que non fai falta que sean tiempos de COVID. Yo lo hice ahora porque ahora quedó tan claro. Ah, bueno, no hay problema. Por mí no hay problema. Lo que sí me gustaría, si no les importa, son 5 minutitos o así. Exacto. Por eso yo, sin querer, Mayo, dije área central, el área central de ahora, si te das cuenta. Sin querer, fíjate, lo asocié, ¿no? Porque a nivel conceptual está todo asociado, ¿no? Aunque no lo digas en tu cabeza, está funcionando. Área central, cuando pusieron lo que tú estás diciendo, Mayo, cuando pusieron as cancelas, realmente estaba funcionando a full área central. O sea que los medios de producción estaban ahí.
¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No sé si leísteis ayer o anteayer. Hoy venía de nuevo. Ayer yo creo que estaba. Parece que están empezando. Yo no pude leerlo bien. Leí el titular, pero no pude leer adentro. Ni siquiera sé si se puede leer, porque sabéis que tienen estas restricciones para suscriptores. Creo que era en La Voz de Galicia. Parece que están retornando con la producción para aquí, para Europa, y la estaba trayendo. A ver, sabéis que nosotros tenemos un textil como empresa, quiero decir. Después como producción, no. Importante aquí que tenemos a Florentino, tenemos ¿cómo se llama? Parte de Inditex, ¿no? A este otro, que es importante, hombre, el de la arruga es bella. Adolfo Domínguez, etcétera, ¿no? Tenemos más gente. Tenemos y teníamos más gente, ¿eh? Y decían que están trayendo la producción de nuevo para aquí, para Europa. Y la pregunta era, yo creo que era en La Voz de Galicia, déjame buscarlo un momento, estaban diciendo, ¿por qué la traen para Portugal y no para Galicia? Parece ser que la están trayendo para el norte de Portugal. Sabéis todo el fenómeno de la deslocalización, que era lo que yo les estaba describiendo, de por qué el capital está yendo a producir, por qué se fue a producir a Bangladesh, a la India, a las Filipinas, etcétera, ¿no? A distintos lugares, Marruecos. ¿Por qué se va a producir ahí y no produce aquí? Ya les decía yo, porque aquí es más caro. Pero en un determinado momento, España fue el Bangladesh de Europa, porque aquí se producía más barato. Entonces las fábricas venían aquí, porque los sindicatos no eran fuertes, etcétera, etcétera, en la época del franquismo. Claro, que iban a ser fuertes los sindicatos. A ver, lo entendéis. Ese es un problema. El problema de los negocios pequeños frente a los negocios grandes es distinto, porque es un problema de... le salía más barato antes. Ahora yo no sé, porque eso era lo que yo quería leer. Está en La Voz de Galicia y no sé si tiene, espera, vamos a mirar un momento, aunque sea solo un segundo. Yo no sé si está, porque así lo leemos después cada uno por su cuenta. Yo no sé si hay acceso, ¿vale? Esperar aquí. Oh, visteis esto, ¿no? María José Alonso, que iba a venir a hablarnos y que justo empezó lo del COVID esa semana. Bueno, tenemos unos genios y unas genias. Tengo que escribirle para felicitarla, es un orgullo. Es esta, ¿vale? Bueno, ella va a fabricar como el receptáculo con nanopartículas para llevar, ¿vale? Bueno, no quiero enrollarme. Esperar, si veo aquí, este. Mercados, estamos volviendo, pero ¿por qué a Portugal y no a Galicia? Esto es lo que tenemos que leer. Mañana, ves, por eso no lo leí. Hace 2 décadas, ¿veis lo que se estaba diciendo? Las marcas de ropa se apresuraban a trasladar la mayor cantidad de producción posible a Asia. Adolfo Domínguez fue una de ellas. Mandaba los costes de producción, pero no en todos los casos, y la aventura salió bien. Adriana Domínguez, hija de Adolfo Domínguez, tomó el timón y me quedo aquí sin saber por qué. ¿Por qué a Portugal? Si salgo hoy, pero no creo que salga porque tenemos reunión de equipos... Ay, perdón. Tenemos reunión de equipos docentes por la tarde y pinta largo, ¿vale? Pinta bastante largo. No lo sé, hace años sí que se producía en Portugal, por ejemplo, yo recuerdo una marca, no sé si la conocéis, que se llama Naf, que es una marca muy bonita, tiene ropa muy bonita, pero francesa, y producía en Portugal, muy bien además, y después dejó de producir en Portugal y pasó para Marruecos. Ellos se van acomodando, es muy interesante, se van acomodando donde pueden, ¿vale? Entonces yo no sé si ahora mismo... Hace tiempo sí, pero ahora mismo no sé si Portugal es más barato. Yo sé que en otros lugares, por ejemplo, respecto a lo que decías, a los negocios pequeños, Lucía, ahí tenemos otro problema distinto. Y es el problema de las ventajas
de las grandes compañías frente al pequeño trabajador en concreto aquí en España. Por ejemplo, no sé las cifras exactas, porque no tengo claro las fuentes, ¿vale? Entonces, al no tener claras las fuentes, a mí no me gusta, que es de lo que va a hablar el profesor de psicología, que cómo hablas con seguridad cuando no tienes una fuente segura. Eso es una tontería, ¿no? Es el problema que tenemos aquí en España de los bocachanclas, en España y en todos lados, ¿no? Los bocachanclas que hablan sin saber de qué están hablando. Pero aquí, por ejemplo, un autónomo, una autónoma está pagando 300 euros, 300 y pico de euros por su cuota de autónomo, independientemente de lo que gane. Y en otros lugares yo sé, no sé cuánto más, pero sé que es más barato, bastante más barato. Entonces, claro, los pequeños comercios, por ejemplo, que atienden, yo esto lo sé porque mis padres ahora están jubilados, pero fueron comerciantes. Y durante muchísimo tiempo comerciantes que solo trabajaban ellos, ¿no? Después lentamente tuvieron algún empleado, alguna empleada, y por eso sé, por ejemplo, sé decirles que el coste de un trabajador no es solo el dinero que le llega al trabajador, es mucho más, ¿no? Y que conste que yo estoy plenamente de acuerdo con el estado de bienestar, eh, pero que es más complejo que lo que parece, ¿no? Entonces, el problema, no sé yo por qué están volviendo a Portugal. Yo sé que hace mucho tiempo atrás era más barato, bastante más barato que producir en España. Claro, pero porque ellos tienen un manejo de dinero mucho más fácil para comprar, compran en grandes cantidades, pueden ir a un lado, pueden ir a otro, tienen un colchón para moverse de dinero, ¿entendéis? Se llama línea de crédito, que no tiene de repente un pequeño comercio, que al pequeño comercio de repente no le pagan y, Dios mío, yo estaba hablando, para que os hagáis una idea, yo estaba hablando con una amiga el otro día que está en el sector, ella trabaja, no es propietaria, ¿no?, de la bodega, sino que trabaja en la bodega. Y decía que, claro, mucha gente que compra el vino, fijaros la caída, pensad Galicia, la cantidad de vino que vende y además de muy buena calidad, especialmente sabéis que nosotros tenemos eh, muchas pequeñas bodegas, ¿no? Algunas grandes bodegas, no inmensas, pero grandes bodegas, medianas bodegas y algunas pequeñas, ¿no? Y que dependemos muchísimo, por ejemplo, del exterior. Pensad en esto, de el blanco, el Rías Baixas, lo que nosotros le llamamos el albariño, vende mucho para el extranjero, vende bastante para quién, para Estados Unidos, y la guerra entre Estados Unidos y China nos vino de rebote a nosotros de los aranceles. Ahí hubo, bueno, ya desbandada. Ahora voy a lo que miráis vosotros. A eso se le sumó el problema de los bares, ¿no? El tema de hostelería, que bajó todo el tema de eso, aunque la gente comprara, que decía, bueno, en una segunda o tercera fase la gente empezó a comprar cervezas, vinos, etcétera, nunca fue la cantidad que se vendía en los bares. Me decía esta persona que gente, empresas potentes de fuera de aquí de Galicia, por ejemplo Barcelona, Madrid, etcétera, les habían dejado sin pagar los últimos pedidos. Porque esta gente, ¿qué es lo que hace? O sea, no es que compre y pague, es que compra y cuando vende paga. Y si no vende, porque se quedó con el vino, porque no lo pudo vender, no paga. Entonces eso, claro, un autónomo no te lo soporta. No soporta el no recibir después de haber producido, ¿no? Entonces me dices, Lucía, yo no conozco mucho el tema de la hostelería, ¿vale? Conozco un poquito, porque tengo una amiga que trabaja en el sector de que es autónoma, empresaria en realidad, porque no está ella sola trabajando en el bar, sino que tiene empleadas y empleados. Y creo bueno, en general no se mueven de esa manera. No sé si tú, Lucía, conoces otra realidad. La que conozco yo es que en general
no se mueven de esa manera, comprando, haciendo especies de cooperativas, ¿vale? Para comprar. No sé si de pronto algunos que tengan confianza entre ellos, claro, eh, pero los otros sí pueden comprar en grandes cantidades. Eh, Podrían competir mucho más, pero claro, eh, es muy pequeño. Y después con bueno, lo dejamos, pero con la idea de la mentalidad minifundista que tenemos aquí en Galicia, de Leiriñas, ya eso es que lo tenemos así metido, ¿no? Y no me toques el marco. Esto es una idea mía, pero es que yo lo veo, ¿vale? Lo veo así de esos trazos pequeñitos. Esta es mi parcelita, ¿no? En todo, ¿no? Que es muy difícil juntarse. eh, y a veces es difícil trabajar, por lo que yo sé, aunque hay cooperativas que están trabajando bien, y precisamente es lo que tú dices, se hace la fuerza, ¿no? Ahí se hace la fuerza cuando se trabaja más gente junta, porque en este mercado, que ahora mismo es un mercado global y son mercados donde los grandes te pasan por encima, es muy difícil, por lo que estáis viendo. Con estos instrumentos, fijaros que fueron instrumentos para analizar una realidad que ya no existe, porque esta realidad de explotación la podemos aplicar a determinados sectores de la realidad de nuestro mundo, aunque a veces ahora lo podemos aplicar en este momento, porque, a ver, eh, parcialmente, pensar, cuando se sale al trabajo. Exacto, Feiraco, por ejemplo. Yo pensé en Feiraco, ¿no? Pensé, por ejemplo, no sé si visteis ahora la iniciativa. Yo os digo porque además entre varias amigas nos juntamos y compramos patatas. Eh, que salió me enteré por las redes, por Facebook. Fijaros, sí que se puede, ¿no? O por una prima mía que lo puso en Facebook, etcétera, ¿no? Los productores de patatas de Alimia, ¿no? Claro, le quedaron toneladas de patatas ahí sin poder vender. Y lo que hicieron en la cooperativa, se juntaron, o eran una cooperativa, ¿no? Eso no lo sé muy bien. Y sacaron digamos, un emprendimiento en esta página, So ti podes ayudarnos, que se le colapsó. So ti podes ayudarnos.org, no, .com. Bueno, a ver, so ti podes ayudarnos. A ver si así me sale. Bueno, caramba, pero estamos tontos. Es para que lo veáis, más que nada. Y que veáis lo que estás diciendo tú. Solo ti. O soti en galego es solo. Ah, solo ti. Mira, aquí lo tenéis. Patatas de calidad. Te ayudamos a ti, tú nos ayudas a nosotros. ¿Veis? Somos productores de Alimia y ante la situación actual, tras detectarse el estado de alarma, excedente de producción, ¿vale? Claro, iba para hostelería, para la industria, se le va a pudrir todo. Tienen un montón de toneladas de muy buena calidad. Aquí tenéis las pataquiñas, a veces quedan ganas de comérselas, ¿no? ¿Vale? Entonces tomaron la iniciativa de ofrecer el producto a un precio reducido, pero que le ayuda a cubrir los gastos de producción. Y entonces puedes hacer la compra. Entonces está la oferta ahí, en cajas de 10 kilogramos, ¿vale? Y te las mandan a casa. O en cajas de 20 kilogramos. Entonces, lo que os decía, lo que hicimos, perdonad, que con vosotros estoy aquí. Nos juntamos por otra parte, porque los gastos de envío son más que las propias patatas en sí. Normal, por otra parte, estáis viendo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue juntarnos entre 4 personas, que cuanto más compras, menos te cuestan los gastos de envío, proporcionalmente. Ahí tenéis todo lo que os decía, la ley de oferta-demanda, de cómo tienes que calcular los gastos y todo lo demás.
Y entre 4 personas compramos pues 40 kilos de patatas. Ahora nos vamos a dividir los costes y a dividir los 4 kilos de patata. Pero, por ejemplo, estos se juntaron para venderlas. ¿Mm? Hay otras iniciativas, las puedes dar quiero decir, las puedes donar a... Yo me imagino si yo tuviera una huerta, quiero decir que yo nada, yo soy citadina urbanita total, ¿vale? Lo mío es el asfalto. Pero puedes donarlos a la cocina económica, ¿vale? Esa es un poco la mentalidad de estos porque realmente viven de eso, ¿no? Pero la gente que ha plantado pataca, yo qué sé, y otras cosas en la huerta, las puede donar a las cocinas económicas, las puede donar a la Cruz Roja, etcétera, que están dando, se ha aumentado los bonos de comida aquí, por ejemplo, muchísimo. Yo lo oí hoy de mañana, que el Consejo tuvo que destinar parte de un superávit a precisamente bonos de comida y todo lo demás por la situación del COVID. Pensarlo de esa manera, o sea, para un lado, para el otro, ¿no? O sea, cómo las cosas pueden ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Si bien es cierto que las puedes utilizar de abono, que es un reciclado, también puede ser eso para una cocina económica, para la Cruz Roja, para yo qué sé. Con una llamada hoy que no ni siquiera necesitamos ir al lugar, llamas y dices, mira, tengo una huerta, me sobran patatas, me sobran acelgas, me sobran tal, tengo que tirar con ellas. Si no hay nadie ahí, ¿no? Cerca de ti que las quiera, pues ya está, ¿no? Estos nada, tenían un montón de toneladas. Entonces, pensar lo que estábamos hablando, ¿no? De, que claro, el problema es, si os dais cuenta de lo que estamos hablando todo el rato, es de competir. No sé si lo estáis viendo. Precisamente eso es de lo que está marcando, por eso les decía que aunque hoy tuviéramos ya suficiente de conceptos, porque realmente el problema no es tanto un problema de comprensión, ¿vale? Como un problema de asumir esos conceptos que es cansado, ¿no? Yo les decía que lo único que les quería contar era lo próximo de lo que vamos a hablar, que realmente fue lo que terminó derivando la conversación, porque es en lo que termina derivando Marx. No les voy a dar clase. Si os fijáis, lo siguiente que tenemos, ya cambiamos de tema, entramos en la segunda parte de Marx, lo anterior era alienación, ¿vale? O sea, ¿él qué hace? Estudia qué es lo que está pasando, cómo se produce la alienación en el ser humano, cómo se produce la explotación. Y aquí lo que vamos a ver es la solución que él ofrece, ¿no? Te dice, bueno, esto ya nos dijo qué era lo que había, cómo se producía, cuáles eran los mecanismos, con qué instrumentos los teníamos que analizar para ver qué estaba sucediendo y dice, bueno, dado esto, ¿qué hacemos? Porque nosotros ya sabemos por la introducción, fijaros lo importante que es que se te haga una buena introducción, ¿no? A un tema, sabemos que él va contra el idealismo de Hegel y él propone un materialismo y además a través de la crítica que le hace a Feuerbach, sabemos que él dice, se acabó el interpretar, aquí hay que actuar y hay que hacer una propuesta de acción. Y eso es lo que va a hacer aquí, ¿vale? En el materialismo histórico. Entonces, yo les decía, tú, Lucía, aquí, por ejemplo, decías, digo así, competiría mucho más. Exactamente, hay una competencia, ¿no? Fijaros cómo hay una competencia, pero feroz dentro de los mercados, feroz. Y realmente, si os dais cuenta, lo que hay, no sé si lo entendéis, porque es con lo que vamos a empezar el próximo día. Y es interesante ya que lo engarcéis. Lo que Marx va a decir que realmente la historia, y es lo que va a proponer, como punto de partida para que entendamos por qué él va a decir que hay que hacer una revolución, es que la historia en realidad es la historia de la lucha de clases, entre explotadores y explotados, ¿no? Entre explotadores o clases explotadoras, si queréis, luego os tengo que decir cómo surgen las clases y todo lo demás,
y clases explotadas. Y ahí llega un momento en esa lucha, y con esto ya está, ya termino, en que se produce el cambio hacia otro modelo de producción. Se pasó del modelo esclavista, ya os he hablado de esto, al modelo feudal. Del modelo feudal se pasó al modelo capitalista y él propone una revolución para tirar abajo el modelo capitalista y que venga el modelo socialista y detrás del modelo socialista que nos dirijamos hacia un modelo comunista.